La vida está llena de preguntas sin respuesta. Miramos el mundo a nuestro alrededor y vemos sufrimiento, injusticia y caos. Nos preguntamos por qué suceden ciertas cosas, por qué Dios permite el dolor y por qué a veces el silencio de Dios parece ser su única respuesta. Queridos amigos, la realidad es que hay muchas cosas que no conocemos, muchas que no entendemos, y eso puede ser difícil de aceptar. Pero este no es un dilema nuevo. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, experimentó un sufrimiento inexplicable y exigió respuestas. Sin embargo, cuando Dios finalmente le habló, no le dio explicaciones, sino que le recordó una gran verdad. Le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Amigos, estas palabras nos enseñan algo profundo. Nos enseñan que hay una diferencia infinita entre nuestra comprensión y la de Dios. Nosotros vemos solo una parte de la historia, mientras que Dios la ve completa. Job tuvo que reconocer que había hablado sin conocimiento, que su perspectiva era limitada. ¿Y nosotros, acaso no nos parecemos a Job? ¿Cuántas veces también juzgamos a Dios desde nuestra pequeña visión de la realidad? El problema del mal, queridos amigos, la razón detrás del sufrimiento y los misterios de la vida no siempre tienen respuestas claras para nosotros. Pero lo que sí podemos saber es que Dios es bueno, que Él tiene un propósito y que, aunque no entendamos todo ahora, un día lo veremos con claridad. Hasta entonces, nuestra seguridad no está en comprender, sino en confiar. Para profundizar en el tema de hoy, vamos a responder las 3 preguntas que aparecen en la guía de estudio. La primera pregunta dice: lee Job capítulo 38, versículos 1 al 12. ¿De qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo detrás de bastidores? Cuando Job clamó a Dios exigiendo respuestas sobre su sufrimiento, esperaba una explicación detallada, algo que le ayudara a entender por qué estaba pasando por tanto dolor. Pero cuando Dios finalmente le respondió en Job capítulo 38, no le dio razones ni justificaciones. En cambio, le hizo una serie de preguntas que Job no podía responder. Preguntas como: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir y quién fue el arquitecto que la hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora entre la alegría de mis servidores celestiales? Cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes de que salga la aurora y amanezca el día? ¿Has visitado el misterioso abismo donde tiene sus fuentes el océano? ¿Has visto dónde están las puertas del tenebroso reino de la muerte? ¿Tienes idea de la anchura de la tierra? ¿En dónde están guardadas la luz y las tinieblas? ¿Sabes hacerlas llegar hasta el último rincón y que luego regresen a su casa? Amigos, qué tremendas preguntas realmente. Preguntas que eran imposibles que Job las respondiera, porque eran preguntas que solo Dios las sabía. Con esto, Dios le estaba recordando algo fundamental a Job. Hay muchas cosas que él no sabía, cosas que estaban más allá de su comprensión. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando sufrimos queremos entender el por qué. Nos preguntamos por qué Dios permite que pasemos por ciertas pruebas. ¿Por qué no detiene el mal de inmediato? ¿Por qué a veces parece que guarda silencio? Pero Dios nos dice lo mismo que a Job. Hay cosas que no puedes ver, no puedes entender, pero yo sí. Lo que Job no sabía, amigos, es que tras bastidores, en el cielo, había un conflicto entre Dios y Satanás. Eso ahora lo podemos saber al leer los capítulos 1 y 2 del libro de Job. Pero en ese momento Job no lo sabía. Y lo mismo sucede hoy. Hay cosas que suceden en este mundo y en nuestra vida que hoy no comprendemos. Pero más adelante lo comprenderemos. Comprenderemos claramente que detrás del sufrimiento que vemos en el mundo hay una lucha cósmica,
una batalla espiritual y que aunque parezca que el mal está triunfando, al final de todo, Dios será el verdadero ganador. Más adelante comprenderemos con toda claridad que, aunque ahora nos parece que Dios es indiferente al sufrimiento y al avance del mal en este mundo, Él nunca perdió el control y está más cerca de lo que nos imaginamos, de aquellos que sufren. Te pregunto, ¿estás atravesando una crisis y no tienes respuestas? ¿Miras a tu alrededor y solo ves injusticias? Recuerda esto, no necesitas entenderlo todo para confiar en Dios. A veces la fe significa aceptar que hay cosas que no vemos, pero creer que Dios sí las ve. Significa reconocer que nuestro conocimiento es limitado, pero el de Dios es perfecto. Y significa aferrarnos a la certeza de que aunque ahora no entendamos, un día todo tendrá sentido. Hasta entonces podemos descansar en la promesa de que Dios está con nosotros, aún en medio de la incertidumbre. Por favor, sigue confiando en Dios. Él no te defraudará. La respuesta entonces de la primera pregunta es: Dios le recordó a Job que su conocimiento es limitado y que hay muchas cosas que no comprende. Así como Job desconocía lo que ocurría en el cielo entre Dios y Satanás, nosotros tampoco vemos todo el panorama. El problema del mal es real, pero Dios sigue en control, aunque no siempre entendamos sus caminos. Nuestra seguridad no está en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que las tiene. Ahora leamos la segunda pregunta. Lee Job capítulo 42, versículo 3. ¿Cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición? Después de todo su sufrimiento y de sus intensas preguntas a Dios, Job finalmente reconoce una gran verdad en Job capítulo 42, versículo 3, diciendo: ¿Quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría? Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. En otras palabras, Job admite que había hablado sin pleno conocimiento, que había tratado de juzgar a Dios desde una perspectiva humana y limitada. Y esta es una lección clave para nosotros, queridos amigos. Muchas veces, en medio del dolor, llegamos a conclusiones apresuradas diciendo: Dios no me escucha, Dios no me ama, esto es injusto. Pero la realidad es que no vemos todo el cuadro. Somos como un niño pequeño que no entiende por qué sus padres le dicen que no haga algo o por qué tiene que pasar por situaciones difíciles. Desde nuestra perspectiva, algunas cosas parecen sin sentido, pero desde la perspectiva de Dios, todo tiene un propósito. Job aprendió a reconocer su lugar delante de Dios. No significa que nuestras preguntas no sean válidas o que Dios no se interese por nuestro sufrimiento, pero sí nos recuerda que no siempre tendremos todas las respuestas. Y está bien, no necesitamos saberlo todo, amigos. Solo necesitamos confiar en aquel que sí lo sabe. Tal vez hoy sientes que nada tiene sentido, que Dios está lejos o que no entiendes por qué te está tocando vivir lo que estás viviendo. Pero así como Job llegó a ver que Dios tenía el control, un día tú también verás que todo tenía un propósito. Hasta entonces, nuestra mayor seguridad no está en encontrar respuestas, sino en confiar en el Dios que nunca nos abandona. La respuesta entonces de la segunda pregunta es: Job reconoció que había hablado sin entender, porque su conocimiento era limitado. Esto nos enseña que, como humanos, no siempre comprenderemos los planes de Dios. En lugar de exigir respuestas, debemos aprender a confiar en su sabiduría, sabiendo que Él ve lo que nosotros no podemos ver. Y por último, respondamos la tercera pregunta. Pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. En vista de ello, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuesta acerca del más difícil de los temas, el del mal y el sufrimiento? Amigos, si somos honestos, sabemos muy poco sobre muchas cosas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo,
no entendemos completamente cómo funciona nuestro propio cuerpo. No entendemos la inmensidad del universo o incluso no entendemos los detalles de lo que pasará mañana. Entonces, si nuestra comprensión es tan limitada en lo que podemos ver y estudiar, ¿cómo podríamos pretender entender completamente los planes de Dios o las razones detrás del sufrimiento? La Biblia nos muestra que el mal es real y que el dolor existe, pero también nos asegura que Dios sigue en control. No siempre nos dará la respuesta que queremos en el momento que las necesitemos o pidamos, pero sí nos da algo muy importante: su presencia y su promesa de que el sufrimiento no será eterno. Aprender a convivir con preguntas sin respuesta no significa resignarse, sino desarrollar una fe madura, una fe que confía aun cuando no entiende. Es aceptar que, aunque hoy no veamos con claridad, un día nos mostrará Dios el cuadro completo. Hasta entonces, en lugar de enfocarnos en lo que no sabemos, podemos aferrarnos a lo que sí sabemos: que Dios nos ama, que Él está con nosotros y que un día todo dolor y toda injusticia serán eliminados para siempre. Entonces, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuesta acerca del más difícil de los temas, el del mal y el sufrimiento? Porque nuestro conocimiento es limitado, pero Dios lo sabe todo. No siempre tendremos respuestas sobre el mal y el sufrimiento, pero podemos confiar en que Dios es justo, nos ama y tiene un plan. La fe no significa entender todo, sino confiar en Él aun cuando no lo entendamos. Apreciados amigos, podemos concluir el tema de hoy diciendo que hay muchas cosas que no conocemos. Y eso puede ser difícil de aceptar. Como seres humanos queremos respuestas. Queremos entender por qué suceden las cosas, especialmente cuando enfrentamos dolor, injusticia o pérdida. Job también buscó respuestas, y cuando Dios finalmente le habló, no le explicó el motivo de su sufrimiento, sino que le mostró su grandeza y sabiduría. A través de esto, Job aprendió una gran lección. No necesitamos conocer todas las razones para confiar en Dios. Nuestra vida está llena de preguntas sin respuesta, pero eso no significa que estemos solos o que Dios sea indiferente a nuestro dolor. Él sabe lo que no sabemos, ve lo que no podemos ver, y aunque a veces su silencio nos desconcierte, su amor sigue siendo real. Nuestra fe no debe depender de lo que entendemos, sino de quién es Dios. Si hoy estás luchando con dudas, si hay cosas que no comprendes, por favor recuerda que no estás solo. No necesitas tener todas las respuestas para seguir confiando en Dios. Como Job, podemos reconocer que hay cosas demasiado grandes para nosotros, pero al mismo tiempo podemos aferrarnos a la certeza de que Dios sigue en control y que un día, cuando estemos en su presencia, todo tendrá sentido. Ahora, te invito a inclinar tu rostro allí donde estás para orar. Oremos. Señor, reconocemos que hay muchas cosas que no entendemos. Hay momentos en los que nos sentimos confundidos, en los que buscamos respuestas y no las encontramos. Pero hoy queremos aprender a confiar en ti, no por lo que sabemos, sino por quién eres. Ayúdanos a descansar en tu amor, incluso cuando las respuestas no lleguen. Danos paz en la incertidumbre y fe para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, muchas gracias por acompañarme en el estudio de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda para tu vida. Te invito a seguir conmigo mañana, donde exploraremos el tema titulado El teísta escéptico, basado en el Salmo 73. Será una reflexión profunda sobre cómo enfrentar la duda y la injusticia con una fe firme. No te lo pierdas. Nos encontramos mañana. Dios te bendiga.